Hey Toby, ¿qué es el jazz? Esa es una buena pregunta. Hola, hola, bienvenidos sean todos a nuestro episodio número 6 del podcast Buena Pregunta, el podcast que contesta las preguntas que ustedes no sabían que tenían. Mi nombre es Gabo García de Paredes y estoy aquí con el maravilloso Frisco Méndez. ¿Qué es lo que es, gente? Créanlo o no, está acostado en su cama. Y Estoy bien cómodo. también aquí con el señor Daniel Toby Robles, ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? el señor de la voz. La voz, los músculos, el cuerpo. Y hoy Oh, por hoy, en Bien. estos días, créanlo o no, el bigote. sí. Man, el bigote is making a comeback, se los prometo. Es importante. Es Hay unos importante. que dirían que nunca se fue. Probablemente también cuando este episodio salga al aire ya no lo tenga, pero ahorita mismo estamos en plena pandemia y yo creo que es importante también decírselo a nuestros oyentes que probablemente hemos hecho lo posible para que no, pero probablemente la calidad del audio de este episodio en particular va a ser un poco distinta al de los otros episodios que hemos estado grabando. Me gusta mucho que digas distinta y no peor porque me estás dando chance de, ¿sabes, no? De lucirme. Sí, Exacto. me No, da risa ese que- también, yo creo que ese es Toby diciendo, dije, chucha, si me la cago. Ah, no, fue el coronavirus, esta vaina, estamos grabando online, viendo, ¿sabes? Entonces, si escuchan que todavía es alguna cagada, créanlo, no es por culpa del micrófono, no es por culpa del software, es su propia culpa. Exacto, pero estamos en pandemia, como dice Toby, y por lo menos el capítulo es un poco más íntimo. Como bien dijo Gabo, yo estoy acostado en mi cama, relajado, y bueno, voy a aprender hoy un poco de jazz. Nos estamos viendo aquí todos en Zoom, así que Gracias, un bueno, saludo a nuestros oyentes que trabajan en Zoom. Muchas gracias por su trabajo. Un saludo a todos, sí. Creo que han salvado la vida social de mucha gente en esta pandemia. la verdad es Así que sí. que agradecido, ¿no? Y la acción Aunque, subió bastante también. bueno, pero acaba de bajar bastante, ¿no? Sí. Al momento de grabar esto acaban de anunciar, Facebook acaba de anunciar que van a hacer una locura para que hacerle competencia a Zoom. Así que stock se fue para abajo, directo. Esto es Great Radio. Estamos grabando a destiempo y, O ¿sabes? sea, No conversando de no- lo que está pasando ahorita mismo a un episodio que saldrá en 2 meses. Sí, espero que lo disfruten cuando salga. sin ganas de extendernos un poco más, vamos a empezar hablando acerca de qué es el jazz realmente. El jazz viene siendo un tipo de música un género musical en la que la improvisación suele ser una parte importante del mismo. En la mayoría de las veces que escuchamos jazz, los músicos que tocan usualmente componen en el acto o improvisan. Esto, lógicamente, requiere una habilidad considerable un conocimiento grande de música. Hay una gran variedad en el jazz, o sea, gran variedad de géneros dentro del jazz. Y vamos a hablar un poquito de eso Vamos a hablar un el poquito día de de hoy. eso. Pero la mayoría del jazz es bien rítmico, tiene un impulso hacia adelante llamado swing y usa blues notes, mejor conocidas como notas azules, o por lo menos así es como yo siento que se dicen en español, una traducción bien rough, pero Traducción no oficial, traducción pero no de Toby. oficial de Traducción buena. de Toby Robles. Sí, iba a decir de buena pregunta para caer los tres, dije, pero en verdad fue mía la No. traducción. A mí no me metas en esa jugada, por favor. Exacto. Pero bueno, Aunque yo creo que hubiera dicho lo mismo. pero man, yo les voy a hablar bien claro. O sea, lo más interesante del jazz, yo creo, es la misma palabra. La palabra es increíble. ¿Qué significa la palabra jazz, Gabo? Bueno, la palabra jazz se piensa, se teoriza, estas teorías populares que se pueden escuchar por ahí por la calle, que es una palabra francesa o que viene de un dialecto africano
pero la realidad de la palabra jazz es que no tiene nada que ver con eso. La palabra jazz es una palabra de los blancos en Estados Unidos. La primera vez que existe la palabra jazz en la esfera pública o escrita o en el media, digamos, fue utilizada para hablar sobre el béisbol. Se decía Ujú, que, no recuerdo ujú. qué jugador tenía mucho JASM, J-A-S-M, que significaba como energía, significaba como vitalidad. Entonces, se utilizó en este contexto, le empezaron a decir así a una música que empezó a surgir en Chicago en mediados de los mediados de 1910 de esa década, pero nada tuvo que ver con la música del jazz en su origen, digamos, en Luisiana, que vamos a hablar un poquito después. Como la mayoría de las palabras que significan vitalidad, que significan energía y como virilidad, la palabra fue llevada a significar algo parecido al sexo o tenía que ver con el sexo. Así, hay otra palabra que también es J, una vocal y dos zetas al final, que significa algo muy específico relacionado al sexo. Jizz. Así mismo, bien pensado, Frijo. Pero es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, una palabra que significa como virilidad y como energía y que fue asociada al sexo. Y esto, en verdad, terminó hiriendo al género mucho, porque al decirle como jazz y esa palabra tenía como una connotación sexual, mucha gente le daba la misma connotación sexual a la música. Y digo, también por otras Ujú, razones que vamos a ver ahorita. claro. Pero es tanto así que muchas personas dentro del mundo del jazz han pedido que se cambie la palabra, que deje de ser jazz y que empiece a ser llamada American Classical Music. Fuck them. Está en verga. Está en verga. Hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que agarrar 15 segundos para decir lo en verga que está que cambien la palabra jazz, man. A mí me parece que Para eso ya que, es que lo emblemático, eliminen, man. eso ya lo mataría, lo terminaría de matar, lo destruye. O sea, tú Para escuchas American variar. Classical Music y es que, ¿qué es esa vaina? Pero escuchas jazz y es que, sofisticado. Hmm, Claro, Claro. Te gana un fácil. exactamente. Es verdad, es verdad. Exactamente. Man, Está tan sofisticada la palabra jazz que Toby se está curling el bigote. Así de sofisticados estamos en el episodio de hoy. Sí, es ok. verdad, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, sabiendo ya qué significa la palabra jazz, creo que sería un momento para hablar un poco sobre la historia del jazz, para entender más o menos de dónde viene, cómo se forma, etc. Entonces, el jazz tiene sus orígenes en el sur de los Estados Unidos, en el área que nosotros conocemos ahora como Luisiana. Es un área que Frisco lleva en el corazón. Fue su casa por un rato. Es correcto. ¿Cómo se vive en Cuatro, Luisiana? 4 largos años se disfrutaron bastante en Luisiana, específicamente de la ciudad de Baton Rouge. Uh, Muy bella ciudad, la comida cajún espléndida. Y nada, buen fútbol americano, los deportes. Y el ¿Y swamp, la gente qué tal? la gente es muy cariñosa, demasiada amistad. Y bueno, tú sabes cómo te alimentan y te quieren. Tú llegas a los restaurantes y te haces sentir como en casa. Hey, how are you, boo? What can I give you? Wow. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes en Luisiana y les agradecemos existir. Go Tigers. Go Tigers. Bueno, sí, el jazz se origina en Luisiana. Es una unión, digamos, de la música tribal rítmica que trajeron muchos esclavos a trabajar en las fincas del sur de los Estados Unidos. Y se fusionó esta música, estos ritmos, se fusionaron con instrumentos relacionados con el occidente, digamos, o sea, los instrumentos de viento, piano, tambores, etc. Pero al principio, como los instrumentos estaban juntados o fusionados con música tribal, al principio era como de mal gusto, se consideraba música como subida de tono y nada más se escuchaba, digamos, en burdeles o en bares o en drinking saloons, ese tipo de cosas. Empezó siendo como dos grandes géneros, digamos, uno conocido como ragtime, que por lo general era como un pianista que tocaba así tipo solo,
y lo que ahora se conoce como Dixieland, y Dixieland ya era como más instrumentos, etc. Tenía violines, tenía trompetas, tenía un montón de cosas. Y un músico importante durante esta época, durante sus principios, se llamaba King Oliver, que fue mentor de un grande, de todos los grandes del jazz, que es Louis Armstrong. Y él tenía una canción que se llamaba Livery Stable Blues. Y Livery Stable ¿Cuál de Blues... los dos? ¿Mm? ¿Louis o el otro? No, King Oliver. Tenía esta canción que se llama Livery Stable Blues, que es considerada como la introducción al jazz de White America, o sea, de los gringos blancos. Como que esa fue la primera versión de jazz de este subgénero de Dixieland que ellos escucharon. Y entonces ahí fue que empezó a pegar, digamos, el género. Poco después, entre 1900 y 1930, el jazz continuó extendiéndose desde Nueva Orleans, desde Luisiana, llegando a áreas notables como Kansas, como Chicago y hasta Nueva York, que fue donde explotó, ¿no? Cada una de estas ciudades tiene un estilo, durante esta época, un estilo distinto del jazz. Entonces se empezó a comentar acerca de, por ejemplo, este tipo de jazz es Chicago Jazz, este tipo de jazz es Louisiana Jazz. Okay. Para estos tiempos ya el jazz se había consolidado como un nuevo estilo de música pretty, por así decirlo, que es en esa época sinónimo de clubes nocturnos subterráneos, áreas donde la gente se inclinaba a ser más social. O sea, que empezó a adquirir un poco de la cultura de donde se tocaba. Exactamente. Así como la pasta, que, ¿sabes? No tiene la pasta boloñesa de los italianos, pero tal vez si te vas más a nosotros continentes puedes ver el tema de chow mein. Pero al final del día son pastas, ¿no? Al final, supongo. O sea, Al final del día es pasta, Una buena pero son analogía. diferentes estilos de pasta. entonces la pasta china, como está el jazz de Chicago, la pasta italiana, como el jazz de New York y así. Así mismo es. O otro buen ejemplo es la pizza. Hay diferentes tipos de pizza. Pizza con piña, Ok, pizza pero vegetariana. Yo quiero creo que ese hacer es una un pausa aquí para decir que Deep Dish Pizza es Ya. la peor pizza que he comido en mi vida entera. asco. Solamente tomaré un segundo para una anécdota pequeña. Toby y yo fuimos a Chicago a visitar la bella ciudad de Chicago. Salimos de ver Hamilton, el mejor musical de la historia del planeta, y decimos, hey, ¿por qué no nos comemos un Deep Dish Pizza? Vamos, nos sentamos en este restaurante, esperamos como 2 horas a que nos traigan la sucia Deep Dish Pizza, y cuando llega nos comemos como 3 bites y la dejamos entera porque no queríamos más de esa vaina. Sí, eso pasa también. No. Es bien big. Te tienes que llevar a la casa. Es demasiado, man, es demasiado. Pero if you know what you're going for, it's nice. It's good. Yo creo que tiene sus momentos. Tienes que ir con buco gente y entender que vas a comer, dije, un poquito de crust con buco salsa y buco queso. Exacto. Buco Pero sí. queso. Pero sí. Pero Toby dale, está Toby. hablando de jazz, creo. Estoy aquí en plena explicación del jazz y me vienen aquí a interrumpir. Dale, Interrumpir. Toby. Interrumpir. Lo siento por interrumpir. No, man. Quería como que expandir un poquito y cerrar. Expandir y cerrar. Yo no sé qué está pasando, güey. Vaya la bestia. Dale, man. tú dale, papá, tú dale. Brother. Lambón. Man. Músicos notables de esta época, entre 1900 y 1930, tenemos el principal, probablemente la persona más importante de la historia del jazz. Mejor conocido, bueno, se llama Louis Armstrong, mejor conocido como Satchmo. El man fue un pionero en la trompeta. Fue el líder de bandas por más de 50, 60 años. Y realmente fue uno de los primeros vocalistas en la música de jazz. Jazz antes era considerado una música únicamente instrumental, hasta que este man llega y empieza a revolucionar esta vaina. Y si ustedes escuchan las canciones de Louis Armstrong, canciones bien que conocemos como Summertime, como La Vie en Rose.
La Vie La en Vie en Rose, ¿Cuál es la otra? eh, La de What a Wonderful World. What a Wonderful World. Esa es la que estaba Son pensando. canciones emblemáticas que han sido hoy en día transcritas a millones de otros géneros musicales. Estas son canciones cantadas por él, que en realidad no tiene una buena voz de cantar, Exacto, es una pero voz muy particular, ¿no? es una Como voz bien súper particular. raspy. Pero, Exacto. pero es buena, es buena. Es buena, es Pero tiene buenísima. su float. Y como que el man dije, hey, Yo creo que podemos hacer una pausa aquí para reconocer que Toby es pro monarca, anti Tudy vieja, anti Louis Armstrong. Sí, ¿qué? A lo dijo contrario, man. que no tiene una voz. Dijo que no tiene una buena voz. Exacto. Es que tú sabes qué es lo que pasa. Como Toby es que la voz y vaina, entonces él siente que él puede criticar a la voz de los demás. Tú puedes judge eso, está bien, está bien. Ey, es una crítica, no es nada malo. Man, No sé. yo no decidí nacer con esta voz, man. Se me dio, brother. Uh, Ya. La modestia la voy a dejar en la casa, brother. Qué chucha. Listo, pero, listo. Toby, estás en tu casa. Es verdad, es verdad. En fin, cuéntanos un poco acerca de 1930 y 1940. Ok, de 1930 a 1940 la cosa se empezó a popularizar más todavía. En vez de ser una música solo de clubes sociales underground, así como estamos hablando, se empezó a volver como la música de baile en los Estados Unidos. Y cambia de nombre a ser llamado swing, que swing es un nombre relativamente popular. El swing, bueno, vamos a hablar más adelante del género, pero el swing se vuelve un género un poco más bailable, entonces ahí es cuando más de los blancos en los Estados Unidos como que lo agarran y empiezan a jugar más con el género, digamos. Entonces un músico súper importante de esta época de los 30 y 40, de la época del swing, es Benny Goodman. Y en estos tiempos también aparecen los big bands, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando uno escucha como big band de jazz, empezaron más o menos en la época de los 30 y de los 40 por ahí. Exacto. Un poco más adelante, entre los años 1940 y 1960, estos fueron justamente los años donde la segregación racial estaba a flote. Esto causó que se produjera una especie de renacimiento, por así decirlo, dentro de la comunidad del jazz negro. El jazz que habían popularizado durante algún tiempo fue apartado y empezó una versión diluida del jazz. Y aquí es como que cuando yo digo que se forma la ponchera dentro del jazz, porque empiezan a hacer y experimentar con distintos tipos de música del momento. Nueva York ocupa un lugar central en esta vaina. Y aquí es cuando empiezan a mezclar el bebop, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, con el jazz. Bebop. Los bateristas a veces golpeaban el pedal de la base, o sea, el pedal de base, por así decirlo, en intervalos que no tenían nada que ver con el ritmo de la música actual. Esto causó una especie de fusión y hoy en día si tienen el chance, pueden buscar el género musical fusión, que realmente vino de esta época del jazz. Los solistas, los jazzistas solistas de esta época también comenzaron a popularizar el concepto de sampling a otras canciones, que es un concepto que hoy en día se usa muchísimo, Importantísimo, claro. que es como tocar una línea popular de otra canción o hacer referencia de otra canción en tu canción. Uno de los A géneros eso se que... le conoce como sampling. Sampling, correcto. Eso pasa muchísimo en el género de hip hop o rap. Claro, hasta en el Eh, reggaetón hay sampling. en el De reggaetón todo. muchísimo. E inclusive también en rock. Claro. Por cierto, quiero aprovechar para enviar un saludo a Pipe Gómez. ¿Ah? Creo que te Creo refieres que- a Alicia en Chanis. Sí, creo que estás confundido. Alicia Inchani es la persona a la cual debemos dar todos los créditos. Bueno, Alicia Chanis me enseñó que digo, no sé, y no quiero introducir aquí como que una discusión aparte, pero antes y todavía se critica muchísimo esta vaina del sampling. Dije, man, pero ese man está rapeando sobre, dije, una vaina que
dije, ni siquiera la produjo él, ¿me entiendes? O, man, este man se copió de esta canción. Esa Claro. canción no es un cover, esa canción es no sé qué vaina. Muy popularmente conocido en Panamá como baiteo. Claro, y al final del día como que Alicia en Chanis me hizo comprender que, hey, brother, los mejores artistas del mundo siempre han hecho sampling y esto no devalúa para nada el valor del artista. Y es totalmente válido, man. Es ver qué carajo hace el artista para introducirle algo nuevo al asunto, ¿no? A la música. En fin. Steven Yamal lo hizo una vez con Paz y Amor. No sé si conoces esa Ese plena. es un clásico de la música panameña. Así como el es jazz una debe plena. ser llamado dije, American Classical Music, Paz y Amor de Dien ya debe ser llamado Panamanian Classical Music. ¿Sí o no? Y eso en sí es un sampling, pensaría yo, ¿no? Como tú lo estás Man, describiendo. seguro está escuchando, dije, aquí un snob de música, dije, man, ¿qué les pasa a estos peladitos de mierda? Dije, ¿qué están hablando ellos, man? Dije, Exactamente. Es mayor el snob. sí, yo considero que sí. O sea, En mi mente lo es. el snob que nos está escuchando ahorita mismo tiene por lo menos, ojo, 67, 68 años. Ok, un saludo a toda la población que nos escucha mayor de 60 años. Puta, eso Están en riesgo ahorita mismo. están en O en riesgo. vivo. Bueno, el pionero de esta época es Thelonious Monk. Brothers, la música de este man es increíble. El man es pionero en la interpretación de piano del bebop. También era conocido por ser como un poco raro con su estilo de música. El man a veces golpeaba dizque, 2 teclas del piano dizque, para intentar hacer una tercera nota. A la vez, el man era un loco y su música es increíble. Tío, con ese nombre, Thelonious. Es una... O sea, ¿cómo habrá sido ser él de niño? Dije, ven, por favor, pequeño Thelonious, a buscar tu examen. Yo no sé lo que Sí, sea. no sé, man. Hey, Frisco, te tengo una promoción que tiene Kevin Car Shop. Hasta 40% de descuento en chapistería y pintura desde 2 piezas en adelante. No, estás loco, en serio. Te lo juro, Fren, el precio regular por pieza es de 150 palos y ahora lo tienen desde $90, man. Bro, yo tengo un par de rayoncitos en mi carro, debería arreglarlo. Yo no sé qué estás esperando. Te están atendiendo por WhatsApp. Manda las fotos del golpe o rayón y te cotizan de una. Fren, eso está brutal. Mira, tienes que seguirlos en su Instagram. Ahí tienen toda la información y hasta van y te buscan tu carro. ¿Qué? ¿Todo eso? Todo eso, man, todo eso. Espera, ¿y qué medidas de seguridad están tomando con todo lo del coronavirus? Esa es una buena pregunta. Kevin Car Shop está siguiendo todos los lineamientos de higiene y seguridad recomendados por el MINSA. Se están desinfectando todos los vehículos antes y después del servicio. Tienen áreas de desinfección de manos y zapatos, te toman la temperatura al ingreso del local y si lo requieres, van a buscar tu carro, tu chanting y van con overall, guantes, mascarilla, van con todo, man. Fren, eso está bien, seguridad ante todo. Así es, brother. Escríbeles por WhatsApp al 6579-4715 y cotiza ya. Bueno, mandaré mi foto y voy a agendar mi cita. Kevin Car Shop, mecánica, chapistería y pintura. ¿Qué tipos de géneros tiene el jazz? Ok, hablemos brevemente rapid fire de los géneros. ¿Les parece? Vamos a hablar no solamente de los géneros, sino que vamos a dar pequeños samples de música de cada género, como para poder explicar un poquito mejor qué género es cuál y cuáles son las pequeñas diferencias que tiene cada uno. ¿Sí? Si el jazz tiene géneros, entonces no llamaríamos el jazz un género, ¿cierto? Yo diría que es como un género con subgéneros. O sea, todos estos son... O sea, como el rock tiene diferentes géneros, el jazz también tiene diferentes como subgenres, ¿sabes? Subgéneros. Ok. Dale, Toby, cuéntanos de uno de los primeros géneros del jazz. Uno de los primeros géneros del jazz viene siendo el swing. El swing es... Bueno, el swing suena de esta manera. Cabe destacar que el swing estuvo dominante durante la época de la Gran Depresión, por allá por los 1920, 1930. Era música súper bailable. Artistas notables de esta época es Duke Ellington, Count Basie,
y todos los big bands de la época. Man, tengo que hablarles un poquito acerca de los big bands. Dale, por Eh, favor, Toby. Los big bands son bandas que consisten de 10 o más miembros con 4 secciones donde tienen saxofones, trompetas, una sección de ritmo, donde en la sección de ritmo está la percusión, la guitarra, el bajo, el piano. Hay muchísimas versiones de big bands, pero esta música para mí, a mí me recuerda de una vez como a los tiempos de antes, me recuerda como a, de alguna manera u otra, como a películas de detectives de los 1940 por ahí. Aunque es anterior a eso, ¿no? Es Es de inclusive los 20 anterior, como exacto. mencionabas. Me recuerda como a The Great Gatsby. Sí, eso sí. A veces lo escuchamos, hoy en día ha cogido moda nuevamente. Rubén Blades, por ejemplo, Gran autor. grande. Creo que canta también. El man tiene su big band, o bueno, realmente es el Sí. big band de Roberto Delgado, tengo entendido. Exacto. Probablemente el snob musical ahorita mismo debe estar apagando la programación, pero ¿Cómo así que el Big Band de Rubén Blades, estos manes son unos idiotas? Y se va. Es más, probable- creo que ha tocado con distintas bandas a través de su carrera. Sí. probablemente, pero la verdad es que es increíble, man. Me parece súper chévere que el man, como que ahora ya en sus últimos años, por así decirlo, o en sus ¿Qué? años donde está un poco más... ¿Qué vaina? ¿Cómo así que sus últimos años? ¿Cómo así que sus últimos años? Puta, el man tiene como 75 años, ¿no? Dije, o sea, No, Are you trying to kill him? no, I'm not trying to exacto. kill him, pero dije, hay que ser realistas en la vida, ¿no? O sea, en tiempos recientes. En tiempos En tiempos recientes. recientes, o sea, dudo mucho ver dentro de 25 años a Rubén cantando, ¿me entiendes? Bueno, esa es tu opinión. Ya la corté. Yo Córtala. lo que puedo hacer es respetarla. To you. Como ese TikTok famoso. Que to you. Entonces, yo voy a hablar del bebop. ¿Qué es esta vaina, huevón? ¿Qué chucha Ok. está pasando? Después de la Segunda Guerra Mundial, Si después de la quieres, Segunda Guerra Mundial, salió el género del bebop. Entonces, el género del bebop suena así. Entonces, el género del bebop es un poco diferente a el género del swing, porque mientras que el género del swing tenía como un énfasis en la big band entera, todos en la banda tocaban, el bebop tiene un solista que es más como importante dentro de la cosa. Esto Sí, es que dije... algo que empezó a suceder después de... Es un género que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, como mencioné, y es más complejo y requiere más nivel de parte de sus artistas, específicamente del solista. No, y está chévere, ¿no? Porque, o sea, aquí el énfasis es un poquito más en los artistas solistas, como dices, ¿no? Exacto, entonces estaban manes como Charlie Parker, que es un saxofonista, y Dizzy Gillespie, que es un trompetista. Y cuando tú escuchas sus canciones, en verdad, por ejemplo, las de Charlie Parker son todas sobre el saxofón. Y las de Dizzy Gillespie son todas sobre la trompeta suya. Entonces es un poco más como específico con el solista, pues. Una recomendación de Dizzy Gillespie es que el man tiene un álbum que se llama Unicorn, si no me equivoco, o tiene una canción que se llama Unicorn, que es excelente. unicornio en español. Y el man tiene, tenía la particularidad que cuando el man soplaba la trompeta, se le inflaba la garganta al punto que parecía como un sapo. Man, es una vaina increíble de ver. O sea, es un random bien fact. loco, yo lo he Random visto, yo lo he fact. visto. Lo sé, pero Voy a buscarlo para ver, nunca he visto esa vaina. Lo Pero- podemos poner en el Instagram para que sí, lo vean. lo deberíamos de poner en el Instagram. Hey, buen momento para hablar de las redes sociales. ¿Cuáles Entonces, son nuestras redes? es una buena Bro, pregunta, Frisco. nuestras redes Nos son- pueden seguir. Dale, Toby, cuéntanos. Nos pueden seguir en Instagram en Buena Pregunta Podcast. Y en Twitter. Nos pueden seguir en Twitter como Buena Pregunta rayita abajo. Exacto. Me costó, pero sí. Ah, pero están aprendiendo los pelados. You Importante. did it, bro. Vamos a hablar acerca del blues, ¿no? Sí. El blues es súper conocido hoy en día. Yo creo que ya este es un género musical que
gran parte de las personas que escuchan el podcast pueden reconocer. Ey, ¿cómo Sale- suena el blues? Suena de esta manera. Cause Lucille don't want to play nothing but the blues. I think El blues es súper conocido, sale de música espiritual africana. Al pensar en blues, siempre pensamos en líricas, ¿no? Porque es una canción que sale de las emociones del autor. Las letras son súper importantes. El blues vino específicamente del soul y de las canciones de gospel, o del género gospel, mejor dicho, ¿no? Y artistas que realmente destacaron y destacan dentro de la historia del blues viene siendo principalmente B.B. King y Enorme. Muddy Waters también. Enorme también. Y sí, esa uno casi siempre asocia el blues con como que música relativamente básica, muy repetitiva y que se elabora bastante la lírica, ¿no? Claro. Bueno, después del blues aparece el traditional pop, y traditional pop cae dentro del jazz, pero es, por ejemplo, todo lo que sucede como a mediados del año 50, que viene antes del rock, y son todos esos nombres enormes que uno asocia con el jazz, tipo Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Tony Bennett, Billie Holiday, Nat King Cole, todos estos manes. O sea, cuando uno piensa jazz y uno piensa en como música popular del jazz, siempre son todos estos nombres súper enormes, ¿no? Yo creo que no queda bien claro, pero igual voy a poner este disco aquí que tengo rapidito por un ejemplo, ¿no? Ah, claro, perfecto. fly me to the moon. Let me play. Gracias, Frijo. Qué bueno que hayas No, tenido ese ahora. disco a mano, ¿no? Sí, y el tocadisco, nada más tengo ese disco, mira, y ahorita el tocadisco nunca lo uso, así que... Interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar ahora acerca del soul jazz. El jazz con influencias de blues, soul, gospel, rhythm and blues. Es por lo general un jazz donde hay tríos de órganos y bandas más pequeñas. Honestamente, no tengo un artista que recomendar en este segmento o en este género. Hey, Toby, ¿cómo suena el soul jazz? El soul jazz suena de esta manera. Y yo creo que podemos acabar esta ronda, este quick round, que realmente nos ha tomado un poquito más de tiempo de lo que esperábamos, con Latin Jazz. Ok, yo ¡Latino! les voy a hablar bien claro aquí sobre el Latin jazz. Para mí, el Latin jazz es salsa. I said it, ¿ok? Supuestamente hay dos veins de Latin jazz. Ok, les voy a dar la información. Hay dos veins de Latin jazz. De Latin jazz, exacto. Está la categoría afrocubana, digamos, que se basa mucho en la música tradicional cubana y que para los neófitos de este género, como yo, suena basically exactamente igual a la salsa, solo que un poquito más, digamos, jazzy. De lo cual un buen ejemplo es, por ejemplo, Pedro Navaja, de Rubén Blades. Es una canción que es Latin jazz del estilo afrocubano. Y esa canción suena un poco como así. Hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y el otro subgénero, digamos, del Latin jazz, subgénero, porque el Latin jazz ya es un subgénero, es el Latin jazz afro-brasileño. Y el Latin jazz afro-brasileño es súper popularmente conocido o asociado con el bossa nova, que suena más o menos así. Mas arriscou e logo se estrepou chapeuzinho de maiô. Entonces, artistas famosos del Latin Jazz versión afrocubana son Buenavista Social Club, que era enorme antes y que algunos miembros siguen vivos. Yo tuve la oportunidad de ver a uno de sus miembros cuando fui a visitar La Habana. Tito Puente es otro, enorme. Y de bossa nova, del jazz afro-brasileño, hay un álbum de Stan Getz y Joao Gilberto, que es buenísimo, súper famoso, recomendado. Ellos tienen una versión de Girl from Ipanema,
que es súper conocida. Y sí, o sea, si le soy bien sincero, como que a mí me cuesta demasiado distinguir entre Latin Jazz versión cubana de la salsa. O sea, dije, basically lo mismo. Me puse a ver videos de gente bailándolo, se baila igual que la salsa, como que en verdad no entiendo, pues. Pero, no sé. A mí algo que me queda claro es que el jazz es bien complicado, Fred. Ujú. Varios géneros, una historia un poco turbia, extensa, golpeada. Sí es complicado, tienes toda la razón. Bueno, y hay algunas organizaciones que se encargan de mantener el jazz vivo hoy en día, especialmente en Panamá, de donde somos, como Danilo Pérez Jazz Club, buenísimo, importantísimo, y el Panamá Jazz Fest, que pasa todos los años y es como la versión más fácil de que las masas se acerquen a escuchar jazz de manera cotidiana. Es así, man. Y mencionaste ahorita a The Girl from Ipanema. Ajá. Y eso viene siendo un estándar de jazz. Y para los oyentes, un estándar de jazz realmente viene siendo composiciones musicales que son como que una parte importante del repertorio de cualquier artista de jazz. Si ahorita mismo reunimos a 10 jazzistas y les decimos, dije, hey man, toquen, dije, The Girl from Ipanema, ¿no? Eso es un estándar de jazz, es una canción muy conocida dentro del género en la cual probablemente ya sepan cuál es el ritmo de la canción, ya sepan cuál es el tono y cuál es el, el key en el que está la canción y la van a poder tocar fácilmente. O No sea, hay que una- se la sepan. claro, no hay una lista definitiva de estándares de jazz. Y la lista de canciones que se consideran estándares siempre va a cambiar con el tiempo. Pero sí, man, no sé. Es una buena. O sea, tú puedes poner a 10 jazzistas juntos ahí y le dices que ahí tócate Girl from Ipanema, pues, y los manes de una vez saben cómo hacerlo y perfecto. Generalmente sí, generalmente sí. ¿Apostarías tu vida? Sí, Wow. Se lo apostaría. pensó. Se lo pensó. Lo pensé, pero sí. O sea, apostaría que entre los 10, en menos de 15 segundos sacan la canción. Ok. Es- No, Esa no es que una los apuesta 10 menos saben arriesgada. la canción, dije exactamente, dije, pero deberían de poder, dije, get to it rápido. Bueno, entonces, para tener un breve pequeño chapter 2, le quería preguntar a ustedes, chicos, ¿qué les parece el jazz? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cuáles son sus momentos favoritos para escucharlo? ¿Van al Jazz Fest? ¿Lo aprecian? No sé, ¿qué opiniones tienen al respecto? A mí me gusta decir que me gusta el jazz, pero no me encanta. ¡Wow! ¡Chan, chan, chan! El snob de la música que se paró en antes, pero regresó a ver qué estaba pasando. Acaba de vomitar cuando Frisco dijo eso. El man Pero, desinstaló Spotify, ¿me entiendes? O sea, exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encantan canciones como hablamos de Louis Armstrong. Por ejemplo, a mí me gusta Rubén Blades, que toca bastante jazz. Pero ya entiendo que es posible que no me gustan todos los géneros de jazz, sino específicos géneros. Sin embargo, a mí me gusta decir que me gusta el jazz, porque si no suenas como una persona inculta, o que Definitivamente. o que no te entiendes. Y yo creo que ese es el problema. Yo no quiero que la gente entienda que yo no lo entiendo. Eh, claro, claro. pero no, sí, me gusta el jazz, pero la última vez, como Toby dijo, el Panama Jazz Fest fui porque tocaba Rubén Blades con la orquesta de Delgado y tocaron muy bien, me gustó mucho. Sin embargo, antes de ellos tocaban Danilo Pérez y 3 otros músicos profesionales de fuera de Panamá. Y hicieron un tema que yo pienso que fueron improvisaciones y yo no lo entendía. Era una vaina bien loca. Que al principio la man empezaba y cantaba así. Y al inicio yo dije, bueno, esto debe ser corto. Se extendió un poco y no fue hasta la mitad que dije que bueno, voy a meterme en la guía.
y me empecé a escucharlo y me metí en la guía y lo disfruté. Pero tienes que abrir esa puerta, ¿sabes? Tienes que abrir No esa es puerta algo, definitivamente. no es algo que a todo el mundo le encantaría. ¿Sientes Como sientes que este episodio hizo que se abriera tu puerta? tal vez le quitó un poco de humo que tenía antes de la puerta, Ok, ¿sabes? O entiendo. me señaló qué puerta abrir. Ok, entiendo. Toby, ¿cómo te sientes tú sobre el jazz? A mí me gusta mucho el jazz. A mí me parece sumamente interesante. Me relaja mucho dependiendo de qué subgénero del jazz esté escuchando. Sí, Eh, porque el bebop y el swing no necesariamente son géneros relajantes. exacto, exacto. Pero, man, creo que no hemos mencionado a Miles Davis a todo esto, man. Miles Davis, man, What no a lo hemos mencionado. guy, MT. MT. brother. Increíble músico, man. Pero sí, man, lo que quiero decir es que yo creo que hay como que algo de jazz para cualquier tipo de feeling que estás sintiendo en el momento. Por ejemplo, a mí me gusta estudiar con música jazz de fondo, a pesar ¿Instrumental de o que con lírica? instrumental, pero Ok. ¿Qué suave. género específico? No, man, generalmente agarro, dije, jazz de los 60s. Los primeros discos de Miles Davis son súper, súper suaves. Eh, Entre ellos destaco The Birth of the Cool. Quizás no es tan suave, pero es bien chévere igualmente para estudiar con eso. Y Kind of Blue, que son muy buenos también. Em, Gabo, a ti no te gusta el jazz, ¿verdad? A mí no me gusta. A mí me encanta. Mentira, o sea, no es un género que escucho mucho, pero sí me gusta, o sea, lo disfruto muchísimo. Como dice Toby, puede ser bien relajante. Me parece que jazz en un día de lluvia es es un flow, man, something es to un feeling. behold, Es un feeling, es un feeling. ¿verdad? A mí, mi artista favorita de jazz es Chet Baker, trompetista buenísimo. Em, y nada, él también cantaba algunas canciones, pero la mayoría de su música es instrumental, es esta trompeta bien como suavecita. Entonces, nada, ese estilo de jazz yo antes también lo usaba, cuando estaba en la universidad lo usaba mucho para estudiar, pero ahora no lo uso tanto. Pero, chuso, me encanta, de verdad. Y el Latin Jazz me parece bien pretty. O sea, todas las canciones del Latin Jazz de Rubén Blas, como mencionabas tú, Frijo, son, son buenísimas, son clasicazos, ¿no? Pero sí, Claro. yo creo que hay sus moods para escucharlo, ¿sabes? No necesariamente siempre me provoca, pero un buen jazz fest siempre se disfruta, ¿sabes? Así es, así es. Toby, Cuéntame. ¿Algunas últimas palabras? No, la verdad es que no. Yo creo que hemos hecho un resumen súper, súper básico de la gran historia del jazz. Llegamos como hasta los años 1960 y pico. No hemos evaluado los últimos 40, 50 años del jazz, que son muchos y también ha pasado muchísimos más eh, distintos tipos de géneros, o sea, se han dividido inclusive más, Claro. pero yo creo que le hemos podido dar espero, ya nos dirán en los comentarios. Y si eres un snob musical que ha llegado hasta este punto, también nos puedes mandar para la verga en Instagram y donde quieras. Pero sí, man, no sé, ustedes si quieren agregar algo, un closing remark. Eh, Más que nada, los invito a escuchar de jazz después de este episodio. Y que se apoyen ya. sientan sofisticadísimos, porque es innegable que uno se siente demasiado sofisticado cuando escucha jazz. De parte de Gabo, Toby, Frisco, esta fue Buena Pregunta, podcast artesanal. Chao. Buena Pregunta es una producción de podcasts artesanales. Música a cargo de Full Monty. Si les gustó el podcast, no se olviden de dejarnos un rating
Y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.